Bienvenidos a Futuro Público, un podcast para profundizar el debate sobre innovación en el sector público. El rápido desarrollo tecnológico actual ofrece grandes oportunidades para transformar la manera en que el sector público interactúa con los ciudadanos y hace delivery de servicios públicos. Una manera de poder aprovechar estas oportunidades tecnológicas para repensar los procesos y la capacidad de innovar del sector público es a través de la colaboración y alianzas con startups GovTech. Bienvenidos a un nuevo episodio de Futuro Público y al 9º episodio de la serie GovTech Latinoamérica. Yo soy Alberto Burst. Y yo soy José Díaz. ¿Qué tal? En el episodio de hoy, y como parte de la serie GovTech, vamos a presentar el 6º caso de startup. Con nosotros tenemos a DataSketch, surgida en Colombia, y a Juan Pablo Marín, CEO y founder, para contarnos su journey y experiencias como habilitador y gestor de datos de interés público y social. No se olviden de que nos pueden contactar en nuestra web futuropublico.org o vía LinkedIn como Futuro Público. Además, no se olviden de que todos nuestros episodios están colgados en Spotify, YouTube, así como en demás plataformas digitales. Y bueno, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Juan Pablo. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido a Futuro Público. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, para entrar directamente a la entrevista, capaz nos puedes contar un poco sobre ti y sobre tu rol en tu startup. Vale, yo soy Juan Pablo Marín, soy el director y fundador de DataSketch. Somos una empresa social que busca utilizar datos de manera inteligente y eficiente, sobre todo democratizada, para que pueda impactar en decisiones públicas en la sociedad. Para entrar un poco más en detalle sobre lo que es lo que hacen en DataSketch, ¿nos podrías de repente contar cuál es el problema público que ustedes identificaron inicialmente y cuál es la solución o las soluciones que desarrollaron para atacarlo? Sí, bueno, en realidad hay un problema grande en general, no necesariamente en el sector público, y es el problema de gestión de la información para soportar la toma de decisiones basadas en evidencia. En sector público puede ser más retador precisamente porque existen múltiples actores que tienen acceso a múltiples fuentes de información muy variada, y conciliar toda esta información, consolidarla y permitir que ayuden a atacar problemáticas muy específicas es retador. La información está dispersa, incompleta, los procesos de actualización no necesariamente son fáciles por múltiples razones, falta de conectividad, falta de infraestructura, entre otras. Entonces, básicamente lo que queremos hacer nosotros es crear una plataforma que permita ayudar en la gestión de datos en las entidades públicas de manera que puedan soportar las tomas de decisiones que impacten al ciudadano. Y ahí, Juan Pablo, si podríamos puntualizar específicamente cómo es que esta solución de DataSketch se integra, digamos, a una institución pública como para poder entender un poco mejor esta solución. Claro que sí. Entonces, los procesos de gestión de la información pueden tener múltiples matices, desde la parte de infraestructura, por detrás de cómo almacenamos los datos, cómo los cruzamos, cómo los consolidamos. Pero hay otra parte muy importante y es cómo los comunicamos. Entonces, hemos venido trabajando por años en herramientas que permiten facilitar la comunicación de información con datos, y dentro de esto hemos implementado múltiples proyectos. Por ejemplo, montamos todo el tablero de visualización de los datos abiertos de la Ciudad de México, que básicamente se conecta a su portal de datos abiertos y con una integración adicional del software abierto que usualmente se utiliza en portales de datos abiertos en ciudades, el que se llama SICAN. Creamos un plugin adicional que permite visualizar datos de las ciudades. Este plugin en realidad es bastante personalizable y podemos integrar mapas súper locales, por ejemplo, de los barrios o de las colonias de Ciudad de México, de manera que se pueden cruzar múltiples variables en tiempo real y con diferentes filtros. Eso, digamos, en la parte técnica, pero a nivel de procesamiento y de gestión de los proyectos, hemos hecho otras implementaciones interesantes. Por ejemplo, a nivel local trabajamos en la Gobernación de Sucre, un departamento de Colombia, en la que ayudamos a gestionar toda la información sobre el patrimonio cultural
del departamento. Entonces, como se podrán imaginar, estos son sectores, o el sector cultural es un sector bastante amplio, un poco disperso, no necesariamente estandarizado, en el sentido de cómo se gestiona la información, porque, bueno, tienes cantantes, autores, música popular y otra cantidad de activos que no necesariamente se pueden estandarizar fácilmente. Entonces participamos en este proyecto junto con la gobernación y diferentes actores locales en la construcción del mapa cultural de Sucre, que permite explorar gráficamente todos estos activos culturales del departamento de una manera en la que primero estructuramos la información, pero luego creamos un micrositio que permite explorar para cada municipio con unas fichas que se generan automáticamente a partir de los datos, diferentes perfiles culturales asociados a información socioeconómica de los departamentos que pretendemos que sea útil tanto para actores culturales locales, por ejemplo, para la búsqueda de convocatorias públicas, como para los tomadores de decisión dentro de, el departamento, para tener herramientas más precisas para la gestión de estímulos económicos o diferentes estrategias de apropiación cultural del departamento. Genial, Juan Pablo. De repente nos podrías contar, has estado nombrando un par de casos, dijiste el DF, Sucre, o sea, gobiernos, ciudades, ¿no? A nivel local. ¿Podrías de repente, ya que me imagino que estamos hablando en parte en esos proyectos de la intervención del sector público o el sector público mismo como el que los ha contratado, ¿cuáles han sido los retos a nivel de contratación pública de repente que han tenido hasta ahora como ustedes, ¿no? Como GovTech, digamos, ¿no? Sí, bueno, pues en realidad estos son bastante retadores. Nuestro primer contrato directamente con una entidad pública lo tuvimos después de 6 años de estar trabajando pues, con clientes de gobierno. Entonces, en realidad, muchos de nuestros clientes, antes que contratar directamente con las entidades públicas, han sido ventas dobles. Entonces, por ejemplo, le vendemos un proyecto a alguna entidad pública o nacional o municipal, pero luego tenemos que vendérselo adicionalmente a un financiador que puede ser una agencia de cooperación o un multilateral. Entonces, hemos implementado varios proyectos de esta venta doble, que llamo yo, en la que es un externo quien financia un proyecto para una implementación en gobierno, que pues no tiene las limitaciones de contratar directamente con sector público, pero a su vez es más pesado comercialmente, naturalmente, porque tienes que hacer una venta doble, pero adicionalmente por la propia gestión de los proyectos, porque luego hay más actores involucrados que, sí, pues básicamente hacen que los proyectos no se traten directamente con un único stakeholder. Ahora, sí es importante también participar en proyectos de manera colaborativa. Lo hemos hecho en varias oportunidades, o bien con otras empresas, con otras organizaciones, o con ONGs, para precisamente tener múltiples visiones que permitan dar el salto y entender muy bien cuáles son las necesidades de los actores o usuarios potenciales de las soluciones. Ahí, Juan Pablo, has mencionado un par de cosas que, digamos, me resuenan mucho, ¿no? Uno es digamos, estilo de venta doble. Ahí la estrategia en específico era primero tocarle la puerta al público y, digamos, venderles a ellos la idea, y si a ellos les gustaba iban con el espaldarazo, digamos, de ellos hacia el multilateral, por ejemplo, o a agentes cooperantes. Eso por un lado. Y capaz, sí, vamos con esa primera pregunta y después te hago la otra. Uh-huh. Creo que en realidad funcionan las dos vías. Muchas veces también hay convocatorias de multilaterales o de organizaciones internacionales, y luego sales a implementar un proyecto llegando primero al multilateral. Este acercamiento es interesante porque permite como una potencial replicabilidad más fácil hacia otras regiones, países, departamentos, ciudades. Pero también pasa al revés, donde directamente le vendes primero la idea a un municipio, a una ciudad, y luego se buscan los fondos. Y bueno, ahí la segunda pregunta que tengo va más que todo por cómo generar ese interés inicial para lograr estos fondos. En los ejemplos que tú pusiste al principio, hablaste de sectores culturales, hablaste de hacer este mapeo, por ejemplo, también en México.
Em, eh, el haber encontrado esos digamos, nichos temáticos, ¿tú crees que ha sido clave para la contratación o estamos hablando más de la forma como tú empleas la tecnología en esos nichos que es lo que ha generado, digamos, este interés primario? Sí, creo que tienes razón en las dos. Por un lado, nosotros hemos venido por años trabajando en una tecnología que sea suficientemente genérica para que la podamos adaptar a diferentes nichos, pero al final lo que ve el cliente es las potencialidades o el potencial que tiene o alguna solución dentro de su propio contexto, ¿sí? Entonces, creo que es fundamental que las soluciones que se ofrecen estén contextualizadas a las necesidades o al propio contexto del usuario potencial. Entonces, por suerte hemos venido trabajando en espacios donde no existen múltiples actores. De hecho, pues varios de los proyectos que hemos implementado son cosas que se han hecho por primera vez en algún lugar. Digamos, un mapa cultural no es común que se encuentre, o una herramienta para visualizar los datos del conflicto armado. También creo que hicimos algunas de las primeras hace unos 6 años en Colombia. Entonces, tener la posibilidad de promocionar o de dar a conocer los proyectos que hacemos, que son muy de nicho, de una manera visual, para nosotros es fundamental y ha sido muy valioso. Esto sin dejar perder que al final estamos construyendo una tecnología que es adaptable a múltiples contextos. Ahora que ya estamos entrando un poco a hablar, bueno, ya estamos en contratos, pero específicamente con el tema de financiamiento. Si podemos ir a capaz varios años atrás, ¿cómo, digamos, empezó tu esquema de financiamiento? ¿Cuál fue tu estructura de financiamiento inicial y cómo esta ha cambiado en el tiempo? Digamos, en términos de clientes, pero también en términos de capaz diversidad de fuentes. ¿Cuántos años atrás te quieres ir? No sé, ¿qué es lo que más recuerdas? No sé, bueno, de pronto, sí, porque digamos es raro poner un punto de quiebre como en la historia de los emprendimientos en general, porque al final lo que es hoy es una colección de múltiples experiencias que han pasado antes. En mi caso particular, creo que estas inquietudes surgieron al estar haciendo mi maestría en temas de inteligencia artificial en Suiza, porque noté que había muchos desarrollos en ciencia, pero estos desarrollos en ciencia se estaban aplicando sobre todo para resolver problemas de los países desarrollados, en Europa y en Estados Unidos. Entonces eso me inquietaba bastante, y con estas herramientas de datos y tecnologías de la información, machine learning y así que estaba aprendiendo en mis estudios, pues vi que tenía mucho potencial en otras áreas. Entonces, en realidad lo que es hoy DataSketch es una colección de aprendizajes que vienen desde eso, que fue hace más de 13 años. Y pues básicamente siempre me inquietó cómo podemos utilizar los datos, los algoritmos para atacar problemas que no son, digamos, los usuales o en la industria, y pues mucho menos en gobierno hace 10 años. ¿Sí? Tal vez ya se habla más de este tema, pero hace 10 años no. Entonces empecé a trabajar en múltiples retos, desde cómo entender los flujos de financiamiento en ciencia y tecnología en América Latina. Esto me llevó a implementar algoritmos de análisis de redes institucionales que se volvieron eventualmente interesantes para hacer seguimiento de alguna forma con datos públicos o datos abiertos a pagos interinstitucionales que eventualmente me llevaron a interesarme por temas anticorrupción con datos. Y así hemos pasado por un proceso en el que me he quebrado 2 veces con un par de organizaciones, dando vueltas por varios países de América Latina. Y luego nace DataSketch en 2015, un poco con la idea de capitalizar estos aprendizajes de las experiencias anteriores en los que conseguimos un capital semilla. En ese momento creo que conseguimos como $300,000. Al final de unos 3 años se nos acabó la gasolina o el financiamiento y no logramos afianzarnos en algún nicho específico.
Entonces, básicamente empecé DataSketch primero con la idea de no conseguir financiación, sino hasta que tuviera validado algún modelo de negocio, algún producto, algún servicio viable, y así empecé, dando servicios de consultoría en temas de ciencia de datos que se vieron pues, reflejados en múltiples proyectos que están alineados todavía con la misión y la visión inicial, que básicamente es democratizar el acceso a la información y ayudar a solucionar problemas importantes de nuestra región. Entonces, en ese camino empezamos trabajando sobre todo con gobiernos, con ONGs y con medios de comunicación. Y pues bueno, esto nos ha llevado en este proceso en el que pues básicamente vendíamos proyectos y con estos proyectos íbamos financiando el desarrollo del software en la medida que podíamos y poco a poco creciendo la organización. Genial, Juan Pablo. Ahí me gustaría entrar un poco al tema, conectar con el tema del escalamiento. O sea, ustedes, por lo que voy entendiendo, el concepto de DataSketch o la solución que proponen, o sea, me parece que es bastante multifacética y que con aplicación entendería en distintas realidades y contextos, ¿no? ¿Cómo ven ustedes ese tema? O sea, ¿cómo les ha ido con el escalamiento? ¿O cómo piensan que va a ir en eso para ustedes en el futuro? Bueno, el escalamiento es un reto porque pues tenemos que pensar tenemos que solucionar y sistematizar múltiples retos, ¿no? Entonces, desde el escalamiento comercial para tener suficientes clientes, el escalamiento del equipo que va a atender estas soluciones. Hay uno en particular que me interesa muchísimo y es escalar tecnológicamente. ¿Esto qué quiere decir? Que esperaríamos poder atender muchos más clientes sin la necesidad de incrementar el personal en la misma proporción. Entonces, para esto hemos venido desarrollando nuestro software, que básicamente es la colección de aprendizajes de trabajar con, no tengo el número exacto, pero más de 150 clientes probablemente en los últimos años, en los que hemos aprendido sobre sus necesidades puntuales en el manejo, la gestión de la información y la comunicación de datos con gráficos, mapas y así. Y hemos venido sistematizando una herramienta que se llama DataSketch Apps. Pueden consultar en datasketch.co y básicamente es una especie de repositorio donde las diferentes personas u organizaciones colaboran en la construcción colectiva de bases de datos que son de interés público. Entonces, mientras los usuarios utilizan nuestras herramientas de visualización, de tableros de información, también pueden optar por colaborar con una red más abierta de otras entidades que trabajan en estos temas. Entonces, al ofrecer este servicio de una manera más escalable, estamos también ayudando a organizar la información de datos difíciles, llamo yo, en el sentido en que no necesariamente están disponibles en línea, no son fáciles de conseguir, usualmente requieres pasar por solicitudes de acceso a la información pública o incluso por procesos legales para poder tener acceso a esta información. Y muchas veces toda esta información que se recopila normalmente para hacer diferentes análisis que pueden tener un impacto público, se queda engavetada en los computadores personales de las personas que trabajan en estos proyectos. Entonces, pasa en el sector público, vemos casos en los que, no sé, tal vez el personal técnico de un secretario de salud, de educación de cualquier ciudad, requiere cierta información para tomar decisiones sobre dónde construir un colegio, por ejemplo. Y esta información está dispersa en múltiples entidades, logran cruzar la información que está dispersa, hacen un informe, deciden construir el colegio, pero toda esta información base con la que se llegaron a ciertas conclusiones se desaparece y ha desaparecido por años. Entonces, esto es un conocimiento que se encuentra disperso, oculto, que definitivamente ayudaría muchísimo si estuviera más a la mano directamente de quienes tienen que tomar ese tipo de decisiones constantemente. Entonces, con una plataforma que permita no solo analizar y visualizar la información en línea, sino además compartir todo este conocimiento entre diferentes actores, definitivamente se puede ayudar a escalar tanto los volúmenes de información como las capacidades y el potencial que tiene esta información para ayudar a tomar acciones reales que impacten en la ciudadanía. Ahí me gustaría preguntarte, porque algo que mencionaste, ¿no? Que tienes estos tableros y que la gente puede colaborar entre sí. Ahí no sé si te refieres, o sea, no sé si lo que ustedes están proponiendo es generar comunidades activas que suban datos, trabajen con esos datos, o es parte de, o sea, es algo como, no sé cómo decirlo, como un servicio, o sea, de pago, o la gente en realidad puede gratuitamente también
movilizarse ahí un poco en el mundo de los datos con ustedes? Sí, pues, vamos, para que quede un poco más claro, esto ya pasa a nivel de código. Entonces existen plataformas como GitHub, donde yo tengo un código, puedo decidir compartirlo con alguien o no, mantenerlo privado, y ya está, ¿sí? Ahora, lo que está pasando es que no hay un lugar como esos para la información, o no había hasta ahora. Entras y yo necesito, no sé, tal vez hacer el mapa de cuántos perros labrador hay por localidad en Bogotá. Esta información existe. Tal vez necesito hacer eso para algún trabajo de la escuela. Cargo la información en DataSketch, logro hacer mi mapa de localidades, lo publico, pero también puedo decidir compartir esa base de datos con otras personas que tengan interés en estos temas, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo curioso, pero ya en nuestra plataforma hay personas que han cargado datos, por ejemplo, de COVID de ciudades como México, Ciudad de México, o de países como Bolivia. Incluso tenemos personas que han cargado datos sobre temas de contratación pública en Uganda. Entonces, ¿qué termina pasando? Que este conocimiento va quedando por fin en algún lugar donde se puede buscar y reutilizar. O lo puedo utilizar para cruzarlo con nuevas fuentes de datos que yo quiero disponibilizar en la plataforma. Entonces, al hacer esto, estoy aportando a esta construcción colectiva de bases de datos verificadas, que luego pueden ser reutilizadas y compartidas, no solo como insumos crudos de bases de datos, que es para los economistas o algunos sociólogos inquietos o ingenieros, sino además con formatos interactivos, tipo páginas web estáticas o presentaciones o mapas que permitan llegarle a otras nuevas audiencias para que se interesen sobre estos temas. Genial. ¿Cómo a partir de esto generas un modelo de negocio? Pues básicamente, mientras las personas, ya existe un mercado de analítica de negocios, ¿sí? Entonces existen herramientas como Power BI, Tableau, Google Data Studio y así. Estos son herramientas que tienen alguna parte gratuita, otra paga, y pues básicamente de acuerdo a las cualidades o complejidades de las características que se quieren usar, se paga. Entonces nosotros tenemos un plan pago también en el cual se pueden personalizar diferentes tipos por ejemplo, todas las opciones gráficas para que se mantenga la identidad gráfica de la organización que usa los datos. Paga por eso. Luego también, si quieres mantener los datos privados, también tenemos la opción para que la gente pague por privacidad, de manera que su información se mantenga segura. Y básicamente es el modelo. Es un servicio de suscripción freemium donde las personas pueden acceder a hacer cosas interesantes con sus datos que de otra manera es más difícil hacer con Excel, y pagan por este servicio. Sobre eso, entonces tenemos además unos servicios, digamos, más premium o para instituciones grandes, que son los que hemos vendido tradicionalmente, que es la configuración, personalización de dashboards y tableros, que luego pueden ser embebidos en sus propias páginas, o la creación propia de portales o páginas web más completas que utilizan diferentes bases de datos para la comunicación de información. Entrando un poco saliendo un poco del tema del escalamiento, y si tuviésemos la oportunidad de como mirar un poco hacia el futuro, ¿cómo avisoras la evolución de la propuesta de valor de DataSketch? Ya que has comentado que creo que esta es la tercera, cuarta iteración, ¿no? Y además es como muy, muy rico en aprendizajes. ¿Cómo ves tú un poco ese futuro y cómo DataSketch va a responder a las necesidades cambiantes del sector público y del resto de tus clientes? Sí, bueno, yo veo que DataSketch tiene la oportunidad de convertirse en el eje central de la búsqueda de información verificada de múltiples organizaciones. Si tú buscas actualmente en Google cualquier tema o en ChatGPT, te das cuenta que mucha de la información que está allí no necesariamente es verificada. En el caso de Google, Google te ayuda a encontrar lo que alguien dijo de alguna información, no necesariamente la información. Entonces, si buscas cuál es el país más desigual de América Latina, te vas a encontrar con alguna noticia de hace 3 años de alguien que mencionó que Brasil era el país más desigual. Pero la realidad es que, como pues algunos de nosotros curiosos de los datos sabemos, esta información está directamente en las bases de datos del Banco Mundial, en el coeficiente Gini.
Entonces, el reto está en que esta información, estas bases de datos, este conocimiento es muy específico y no necesariamente puede ser accedido por cualquier persona que quiera responderse preguntas fácil y rápido basadas en la información. Si ahora mismo le preguntas a ChatGPT, no sé, sobre edades de presidentes, por ejemplo, te va a decir cosas erróneas como que 45 es mayor que 59 y de pronto han visto estos ejemplos. El tema es que estos son modelos que sirven mucho para gestionar lenguaje, pero no necesariamente para sacar conclusiones de tablas de datos sencillas. Entonces allí es donde veo que hay mucho potencial para nosotros agilizar y facilitar los procesos para que diferentes personas en las entidades puedan obtener respuestas rápidas con información real. Y cuando digo información real es aquella información producida con metodologías claras y concisas de alguna ONG, de un medio de comunicación o de los propios gobiernos, de manera que puedan reutilizar esta información de manera más fácil, ágil y rápida. Entonces, un poco la visión es convertir a DataSketch en esta herramienta que te permite acceder y buscar información verificada por humanos de manera fácil para que puedas comunicar y se tomen mejores decisiones. Cuando mencionaste al ChatGPT, le acabo de preguntar cuál es el país más desigual en Latinoamérica. Y bueno, ha puesto Honduras, mencionó la fuente del Banco Mundial que tú mencionas, del coeficiente Gini, pero acá me quedé un poco, el por qué le hago esta pregunta, ¿no? Y me quedé un poco con lo que mencionas de que básicamente te busca en el internet, en fin, quién dijo esto, pero no necesariamente es una fuente verificada. Eso es un riesgo definitivamente para la política pública, ¿no? En Latinoamérica, que tiene, pues, nuestros funcionarios públicos no necesariamente tienen literacia digital o probablemente otro tipo de conocimientos que se requieren para entender estas herramientas, ¿no? Capaz si nos puedes elaborar un poquito más esos riesgos que estabas mencionando en el futuro y sí, bueno, cómo aproximarse a eso, ¿no? Claro, pues definitivamente existen muchos riesgos. Una cosa es que digamos, yo creo que ChatGPT es muy bueno porque cambia un poco los flujos de cómo esperamos consumir información, en el sentido en que es una interfaz innovadora, práctica y ágil a la que ya estamos acostumbrados gracias al chat y a los WhatsApps con la familia, amigos y así. Entonces, eso es digamos, un cambio estructural en la forma como interactuamos con la información, que me parece buenísimo. Esto tiene muchos riesgos y es como bien mencionabas, pues se entrena con lo que dijo alguien ¿sí? Y no necesariamente está la información ni verificada, ni podemos indagar un poco más si no existe esa información. Entonces, tal vez nos responda algo sobre cuál es el país más desigual de América Latina, pero no nos va a poder llegar a responder cuál es el municipio más desigual del departamento de Sucre, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, pues nada, si probablemente no se ha escrito en medios sobre cuál es el municipio más desigual de Sucre, a pesar de que esa información sí está en las bases de datos del Departamento de Estadística de Colombia, ¿sí? Entonces, existen muchos riesgos y es, primero, un riesgo cultural por la facilidad de acceder a cierto tipo de información, que podamos caer en juicios premeditados sobre alguna situación particular que llegue a tomar malas decisiones. Y por otro lado, que se nos olvide que igual es responsabilidad nuestra seguir organizando información que sea de valor público, ¿sí? Entonces, se abren muchos caminos, pero todavía quedan muchísimos vacíos, sobre todo para poder llegar a explorar esto a nivel más local. Cuando digo local, nada más en español, ya hay un mundo de cosas que se quedan por fuera porque los algoritmos están entrenados principalmente en inglés, sin hablar de lenguajes indígenas o sin hablar de datos particulares de una región de algún estado en México o de alguna municipalidad en Guatemala, ¿sí? Entonces, esto es información que no está disponible, o sí existe, pero existe en el Departamento Nacional de Estadística en un PDF, o
u oculto en cualquier otra de las formas usuales de no publicar información pública. Entonces, pues definitivamente hay mucho camino por delante, lo cual pues básicamente nos motiva a continuar con este proceso y ayudar en la democratización de la información. Súper, Juan Pablo. Ya quizás a modo de cierre, no sé si tienes alguna reflexión final o quizás como takeaways o consejos para otros emprendedores, emprendedoras, gente que está en el ecosistema GovTech, quizás para el mismo sector público, no sé. A ver, Sí. Yo creo que, bueno, para emprendedores y emprendedoras por allí tratando de sacar un negocio adelante, lo más importante de todo es hablar con los usuarios. Yo llevo años hablando con usuarios, lo que me ha enseñado muchísimas cosas. Y me ha permitido afinar con el tiempo la oferta que tenemos. Cuanto más rápido hagan eso, mejor. No sigan mis pasos y se tomen 7 años en hacerlo. Hay formas más ágiles de hacerlo para que tengan un conocimiento muy particular sobre las necesidades de los usuarios. Y a quienes están gestionando la información que pueda tener valor público, por ejemplo, funcionarios que constantemente están enfrentados al día a día y a una sobrecarga de información. Es importante que aprendan un poco sobre ciencia de datos en el sentido de cómo se debe estructurar la información, no necesariamente al final sobre algoritmos o cosas de ese estilo, con Excel es suficiente, pero sobre todo para que nos pensemos entre todos colectivamente cómo podemos encajar o estructurar la información de manera que sea reutilizable para nosotros mismos. Entonces, cosas tan simples como mantener un catálogo de la información que se ha usado en investigaciones anteriores ayudan muchísimo para replicar procesos. Ahora, esperamos estar ahí nosotros para apoyarlos en ese proceso de una manera más automatizada, pero puede empezar desde tener un listado de cuáles son las fuentes de datos recurrentes, de manera que la próxima vez que vayan a hacer un análisis sobre movilidad, salud, educación o cualquier cosa, puedan encontrar más fácil la información y así obtener respuestas más rápidas que permitan solucionar los problemas reales de los ciudadanos. Digamos que los problemas reales de los ciudadanos, se invierte mucho en entender la información para poder actuar sobre los problemas reales de los ciudadanos. Ojalá entre todos pudiéramos invertir menos tiempo en esto para poder pensar mejores soluciones. Genial, Juan Pablo, mil gracias. Bueno, excelente, mil gracias por la invitación. Mil gracias nuevamente por estar con nosotros, Juan Pablo. De hecho, me quedo con 3 ideas fuerza de toda nuestra conversación. La primera capaz sería cómo DataSketch en realidad ataca la persistencia del problema de gestionar información y la evidencia para trasladarla hacia la toma de decisiones, que es definitivamente crítico, poniendo en relevancia además las herramientas y los mecanismos de visualización de datos y el acceso a datos de calidad para transparentar las decisiones públicas. Finalmente, me parece súper interesante esta mirada que tienes del uso del crowd, lo colectivo, para potenciar el impacto de estos datos y soluciones basadas en ellos. No se olviden de que nos encuentran en nuestra web futuropublico.org, así también como en LinkedIn, como Futuro Público. No se olviden de que todos nuestros episodios están colgados en Spotify, YouTube, así como en demás plataformas digitales. Y bueno, con eso concluiríamos el episodio de hoy. Gracias por escucharnos hasta este punto y nada, cuídense, un abrazo fuerte. Chao. Gracias, chao.